Buenas tardes, Miss. Este es el avance del trabajo final que hice con mi grupo. Primeramente, el tema delimitado es análisis de causas y efectos del terrorismo y sendero luminoso en el Perú en los años 1980 y 1990. La pregunta delimitada es, ¿cuáles fueron las causas y efectos del terrorismo en el Perú en los años 1980 y 1990? Como verá, esa pregunta es relevante para el tema. La justificación. La importancia de esta investigación es reconocer de qué manera afectó al Perú el grupo terrorista de Sendero Luminoso y además nos ayudará a reflexionar en la actualidad sobre ello. Ok. Ahora vamos con los artículos. La primera fuente bibliográfica. Tipo de fuente Renati. El autor fue Asensio Lindo Rodolfo Dini. El título y el tema de esta fuente es Los múltiples rostros, un solo sendero, aproximaciones a a las motivaciones y militancias de jóvenes encarcelados del Sendero Luminoso en Lima, del 89 hasta el 92. Fue en Perú, es tipo de tesis una maestría y en la ciudad de Lima. ¿Por qué es importante esta fuente? Es importante la investigación sobre el tema, ya que se centra solo en los relatos de personas que vivieron en esos años con el terrorismo del Sendero Luminoso. ¿Cuál es la pertinencia de esa fuente? Esta fuente es adecuada porque nos permite conocer más de los mismos intérpretes, o sea, de los que vivieron en esa época ese terrorismo y sus razones de por qué ingresaron cuando quisieron conocer más sobre su subjetividad. Ahora vamos con la fuente bibliográfica número 2. Es tipo de fuente Renati. El autor es nueva fuente. El autor es Chamorro Pérez Luis Fabio. El título es Influencia del periodismo digital como formador de pensamiento crítico sobre casos de terrorismo en el Perú. Caso 26 años de la captura de cabecilla del Sendero Luminoso. Fue hecho en Perú, en el país de Perú y en la ciudad de Lima. Es un artículo. ¿Por qué es importante esta fuente? Es importante para nuestro trabajo porque establece el tema central, de cuál es la influencia del periodismo digital como formador de pensamiento crítico, sobre casos de terrorismo del Perú. ¿Cuál es la pertinencia de esta fuente? Es adecuada porque se trabajó en un diseño de investigación de tipo de correlacional, no experimental, de enfoque cuantitativo, ya que la aparición de Internet marcó un punto trascendental dentro de la evolución tecnológica. Ok, ya hablé sobre estos artículos. Ahora, a continuación, el compañero Crocs hablará sobre los siguientes artículos. Bueno, ¿cómo está, profesora? ¿Cómo están, compañeros? Continuando con las exposiciones, voy a comentar por qué elegimos este tema de analizar las causas y efectos de Sendero Luminoso en el Perú. Es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque sucedió, es parte de la historia de nuestro Perú. Son hechos de violencia, cambios políticos, crisis económicas que surgió en el Perú y como nosotros como ciudadanos debemos de conocer, porque es bien cierto que el país que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, estos hechos sabemos que fueron muy graves y repercutieron en la población, en la economía hasta los días de hoy. Y claro ejemplo está también que hay controversia por la muerte de su líder, Abimael Guzmán. Hace 2 semanas falleció y aún su cadáver está en la morgue porque aún no se sabe qué hacer, ¿no? Entonces eso quiere decir mucho, ¿no? Es por ello que vamos a ahondar en este tema y para ello vamos a hacer este trabajo de investigación. Bueno, eso es todo de mi parte. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición, voy a explicar el por qué escogimos el tema el terrorismo y sendero luminoso. Nosotros como grupo escogimos el tema porque nos permite conocer la historia de violencia que se vivió en los tiempos del terrorismo en el Perú y cómo esto afectó de manera negativa al país. También nos hará saber cómo fue la violencia y los fenómenos políticos en esos tiempos. Por un lado, no olvidar las raíces estructurales de la violencia en el contexto histórico y sociocultural. También escogimos el terrorismo porque
es de suma importancia para nuestra investigación y nos permite conocer, como ya dije hace un rato, acerca del tema tratado que es el terrorismo y cómo se formaron los grupos terroristas y sus ideologías extremistas. Gracias. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad voy a explicar el motivo de por qué elegimos el terrorismo como nuestra fuente de investigación. Lo elegimos porque nos pareció interesante, ya que son hechos trágicos y dolorosos que aún perduran en la memoria de todos los peruanos. Mi grupo y yo indagamos profundamente, buscando entre tesis, artículos, fuentes de investigación, fuentes bibliográficas, donde nos informan sobre las causas y efectos del terrorismo. En base a ello, recolectamos varias informaciones donde nos muestra estadísticas sobre las muertes, las familias desaparecidas, de cómo y en dónde surgió el grupo terrorista, de qué manera era su forma de pensar y actuar, ya que si una persona no le hacía caso, estaba destinada a morir. Bueno, profesora, esto fue todo por la exposición. Gracias.